planificación anticipada, porque sabíamos que también se nos iban a venir actividades del gobierno regional, de los museos, y enviado jóvenes, porque ellos tienen que estar preparados, tienen que estar capacitados en todo momento, tienen que buscar, siempre, o sea, para mí investigar, leer, no es solamente de que escuchen lo que les preparó el profesor, no, sino que también, entonces es importante en todos los aspectos para ver no solamente la formación que te da la casa educadora, o sea, la institución, sino también el día a día, las enseñanzas que puedas cuando viajas, si te mandamos al museo que investigues, háblame de él, entiéndelo, trata de interpretarlo. La verdad es muy valioso el tiempo para que ellos durante 6 ciclos que tienen en formación solamente se dediquen a escuchar lo que nosotros les enseñamos. No, tratamos de contar con profesionales como ustedes, ¿no? Invitarlos siempre a actividades como la que nosotros realizamos todos los años, para que los jóvenes no solamente los conozcan, no solamente se tomen una foto, decir estuve con el doctor Helera, ¿no? Estuve con el doctor Walter Alba, no, sino que pregunten, traten de tener el contacto, el acercamiento. Yo lo hice así. Yo en mi época de estudiante era muy eso es lo que trato de transmitir a mis alumnos, era muy metida, ¿no? Me gustaba investigar, leer más, acercarme, preguntar, indagar, tener el contacto directamente con ellos, y gracias a Dios lo pude lograr. Entonces, en esa parte, dentro de todo lo que es el ámbito turístico, viene el amor a lo que haces, y el amor sobre todo al turismo, y por eso lo celebramos muy bien y hemos festejado no solamente como carrera, sino también como peruanos, como chiclayanos que somos. Hoy día hemos tratado de participar en todas las actividades que se han podido, y todavía faltan muchas más. Bueno, esa es la manera de cómo nosotros hacemos que el joven desde mis aulas puedan acercarse y puedan decir: yo soy un profesional en el cual trabajo para el turismo y quiero hacer turismo y quiero enseñar sobre el turismo y quiero sobre todo dar a conocer mi carrera, ¿no? Gastronomía, museos, ¿no? Avistamiento de aves también, el turismo rural comunitario y la parte arqueológica, son temas que están vinculados al turismo, pero dentro de todo esto me gustaría que ambos nos puedan decir lo que tiene que ver mucho la identidad. Bueno, con una agenda transversal de varias disciplinas e intereses, yo creo que el eje de todo tiene que ser la identidad. Si hablamos de gastronomía, simple y llanamente eso es lo más, si quiere, uno de los aspectos más originarios en cuanto a qué nos identifica en términos de hábitos alimenticios dentro de la calidad multicultural peruana, ¿no? Frente a otras. Es muy diferente alimentarse en Lambayeque a Puno, Puno a Loreto, Loreto a Piura. Entonces eso deviene de prácticas ancestrales, de la manera de manejar los recursos, qué productos son oriundos de la zona, qué no, qué prácticas hay en términos de la cocina, almacenar los alimentos, de preferencias culturales a ciertos tipos de cultígenos o peces u otro tipo de elementos relacionados a los sabores mismos que se imprimen las especias, por ejemplo, ¿no? Y de otro lado, otros aspectos como la artesanía, ¿no? Que vienen también desde paleotecnologías ancestrales a la fecha, que el mate, que el algodón nativo, que la lana de camélido, que puede ser reemplazado por ovejas en el caso donde se ha extinguido el camélido, o sea, llamas y sobre todo guanacos. Y de otro lado también aspectos relacionados a las técnicas constructivas. En fin, en este mundo mestizo contemporáneo del Perú, de acuerdo a la variedad étnica, cultural, hay matrices de origen. Si hablamos del ámbito lambayecano, obviamente si hablamos del acervo indígena costeño, básicamente es una matriz étnico-cultural mochica predominante. Llegan los españoles, luego se adiciona la gente que viene de África a través de, bueno, una situación
forzada, si se quiere, de parte de España, pero se suman después a hacer este conglomerado, esta suerte de suma de tradiciones, una fusión, exacto, cultural, étnica, que se refleja en hábitos alimenticios, costumbres, maneras de ver el mundo. Somos una suma de todo. Más aún con a partir del siglo XIX, cuando vienen ya también otras oleadas migratorias, sobre todo de Europa, y el caso de China y Japón, que se adicionan al Perú y lo hacen único. Claro, pueden decirnos que en otras partes del mundo es lo mismo también, pero sin embargo, solamente por una suerte de termómetro de la comida o la gastronomía nos hace únicos, porque antes de la llegada de los españoles y otras oleadas culturales migratorias, aquí ya se había desarrollado toda una cultura de cero, habían domesticado plantas y animales, y se había desarrollado también una gastronomía bastante rica. En torno al loche. En torno al loche, en el caso de Lambayeque y otros tipos de cultígenos. Aquí, si hablamos del ADN de la gastronomía lambayecana, es el loche, que ya se ha revalorado, es uno de los productos emblemáticos con denominación de origen, y hay todo un complejo cultural y una propuesta de desarrollo turístico del loche en la ruta Moche. Es parte también de una gestión que hicimos oportunamente a través de ordenanzas distritales y provinciales en Ferreñafe, y donde se incluye el loche y otros componentes, ¿no? Y también el tema de los emprendimientos económicos. Si hablamos de un turismo que esté relacionado a la identidad, a la revalorización de la identidad, es el turismo rural comunitario. Ahí estamos hablando de comunidades ancestralmente ligadas a un terruño rico en valores culturales que van a transmitir, y en muchos casos rodeados de áreas naturales protegidas. Recuerden que Lambayeque tiene la mejor muestra del ecosistema del bosque seco ecuatorial de todo el Perú. ¿Qué experiencia hay del turismo rural comunitario en Poma? Bueno, en principio tuvimos la oportunidad de coordinar con Sierra Exportadora y el Museo Nacional de SICAN, y se desarrolla el colectivo SICAN. A partir de ahí se genera el primer operador turístico de base rural, Poma Tours, que viene enriqueciéndose, viene capacitándose, y es una suerte de proyecto piloto a fin de que se replique en otras comunidades, Saña por ejemplo, o en Cahuasi y Cañaris, de acuerdo a su tradición local. Pero hay pautas en común que pueden considerarse en base a la experiencia que se viene dando con Poma Tours. Justamente el sábado estuvimos en Poma haciendo un recorrido, están ellos sacando toda una información relacionada a marketing del producto, ¿no? De lo que ofrece tanto Poma en términos de valores culturales y naturales, y otros componentes importantes de la cuenca de la leche donde se encuentra este santuario histórico nacional. La identidad, como estaba diciendo hace rato Brenda, primero tienen que conocer. Al conocer, ellos van a identificarse directamente. Nosotros podemos, yo le doy un ejemplo muy claro, nosotros nos identificamos con nuestro nombre y nuestros apellidos, ¿cierto? Llamamos nuestro legado, pero ¿cómo hacemos que el joven se identifique y reconozca la cultura de donde proviene? Si es cierto, tenemos muchas, acá en Lambayeque sobre todo, tenemos jóvenes que provienen de Cajamarca, que vienen de la selva. Yo los tengo como estudiantes y cada uno viene con una tradición completamente diferente, pero ellos siguen valorando conservan sus tradiciones, pero siguen valorando el lugar de donde nacieron, su terruño. Yo tengo una niña que la verdad ella te habla en quechua, que canta el himno nacional en quechua, ¿no? Y estudia, y me encanta porque ella dice que ella va a ir y transmitir y va a generar proyectos en su lugar. Entonces para mí la identidad es reconocer, amarse del lugar donde nacen, identificarse directamente y tratar de sacar adelante su tierra. Entonces en el rubro turístico, la gastronomía es parte del desarrollo que normalmente está ahorita en boga, ¿no? Tenemos bastante tiempo que se mantiene, y qué bonito que ellos todavía sigan conservando la forma tradicional del conocimiento de los alimentos, ¿no? O la elaboración. Dentro de lo que están conversando del turismo rural comunitario, el enseñar
técnicas de conservación también es muy bueno, pero también el turista le encanta venir y ver cómo preparas directamente el contacto, ¿no? Tu arroz con pato a la leña, ¿no? Ver qué ingredientes o insumos utilizamos, y eso lo transmite. A ellos les gusta que le hablemos entonces es parte de nuestra identidad, la historia de por qué utilizas el pato, de por qué utilizas el loche, que es tan rico. Nosotros utilizamos el loche para el cabrito, el loche para el arroz con pato, el loche para hasta el mismo arroz con pollo lo utilizamos con loche, ¿no? Y el arroz con pollo no es nuestro, no es lambayecano, es limeño. Pero dicen, no, hay arroz con pollo amarillo, el limeño, y el arroz con pollo verde es el chiclayano, ¿no? Entonces, parte de cómo identificamos nuestra culinaria, ¿no? Nuestro patrimonio oral es parte de eso. La identidad es mucho más que solamente una palabra, es demostrar cuánto amor tenemos hacia lo nuestro, hacia nuestro patrimonio, y que más también poder difundirlo. Para mí es ello, y bueno, y ya me lo han demostrado muchos de mis alumnos de diferentes maneras. ¿Qué significa bosques y pirámides en estos momentos? Justamente hay toda una unidad de paisaje cultural entre el Santuario Histórico Bosque de Poma y Tucumán. En términos del proceso cultural, fue el centro de poder político y religioso de Sicamo Lambayeque, el ámbito del Poma, y a raíz de un fenómeno natural que se generó hace 1050 después de Cristo, un mega niño, la gente abandonó este centro de poder hacia Tucumán. Ahora, lo más interesante del tema de bosques y pirámides como producto turístico que se discutió y se consolidó, se está justamente viendo todas las posibilidades de su desarrollo a mediano y largo plazo, es de que en el ámbito entre Tucumán y Poma, para ser más exactos, en Tucumán Viejo, allí en el Valle Medio de la Leche, se habló por primera vez de la historia, de la leyenda de Nailán, el fundador histórico y mítico de la primera dinastía de rey de Lambayeque. Inclusive allí fue donde Martín Farro Chumbri, el cacique de Tucumán, informaba a Miguel Cabello Balboa sobre el origen de sus ancestros, que era Nailán, y mencionó en parte de esta historia el término en Muchic llamado Yampayek, que significa a imagen de Ñanlap o Nailán. Nailán, Ñan es ave, Ñan es mucho de los apellidos lambayecanos de origen mochica, Chapoñán, Iñoñán, Farroñán, Ñampuñay, etc. De viene ese Ñan es Ñanlap, y Lap es agua. Entonces Yampayek es a imagen de Ñanlat, a imagen del ave del agua. Entonces, este ámbito de bosques y pirámides de Lambayeque es simplemente el epicentro cultural de donde se habló por primera vez de Nailán por un lado y de otro de Lambayeque como Yampayek. No es cualquier sitio, y por razones que se dieron con el tiempo, casi ese espacio tan rico en naturaleza como son los bosques de Poma casi fue destruido en su totalidad por invasiones. Logramos neutralizar ello. Inclusive hicimos nosotros la gestión como proyecto arqueológico para que Poma sea declarado primero como reserva arqueológica y ecológica, y con el tiempo devino en una categorización de santuario histórico nacional, cuya categoría solamente la detentan sitios que tienen que ver con aspectos cruciales o notables tanto de la historia del Perú como unidades paisajístico-culturales únicas. El caso de Ayacucho, el caso de Junín, por batallas que fueron cruciales para vivir independientes en este país llamado Perú, nuestro país. Y en el caso de Poma, porque junto con Machu Picchu ameritan de esa categoría. En el caso de Machu Picchu es una ciudadela inca que guarda un equilibrio notable con esta formación rocosa que se da como parte de su base y entorno, y la ceja de selva. Estamos hablando de ceja de selva y este complejo arqueológico pétreo de Machu Picchu, mientras que el caso de Poma es el bosque del desierto, o sea, el bosque seco ecuatorial, y su complejo de templos mausoleos ligados al culto del ancestro, donde los linajes de más prestigio
se enterraron allí. El 80% de los objetos de oro del Perú antiguo vienen de allí. El tumi, que es tan famoso y está aquí, lo veo en fotos en este estudio, viene de la Huaca de las Ventanas y es un símbolo lambayecano 100%, y está en varias entidades públicas, privadas, de todo tipo, desde colegios médicos, universidades, colegios de instrucción primaria, secundaria, hoteles, restaurantes. Es impresionante la imagen del tumi, y eso viene justamente de esta zona vinculada al núcleo cultural de Sicán, donde se ubican los templos mausoleos como la Huaca del Oro, las Ventanas, la Merced y el Coro. El punto crítico en todo esto es de que es una zona, en este caso, todo este espacio de bosques y pirámides bastante rico, y se pueden hacer cabalgatas, se pueden hacer visitas a través de bicicletas, los museos, tanto de Tucumán, que recientemente se ha remodelado, ofrece realmente una rica experiencia educativa al contemplar los materiales documentados arqueológicamente en el sitio, más una contraparte etnográfica. En el caso del Museo Nacional de Sicán, exponen todos los objetos que hemos excavado en Poma. Inclusive nosotros fuimos los que decidimos que se haga ese museo, pero lamentablemente por razones de presupuesto, no de presupuesto, sino de seguridad más que nada, porque el Museo Nacional de Sicán debió haber estado al lado de Poma, pero por seguridad no había ni luz y no había pues la seguridad cuando habían piezas de metal valioso, y se decidió hacerlo en Ferreñafe. Pero en el caso del Museo Nacional de Sicán se tiene una propuesta de actualización museográfica a fin de que se complemente más el tema del paisaje cultural, que realmente es extraordinario en la cuenca media de la Leche, y que se va a sumar pues a la oferta del producto Bosques y Pirámides de Lambayeque, cuyo icono ya se tiene, ¿no? Se discutió bastante sobre el icono, que es básicamente el perfil de una pirámide que se enlaza a un algarrobo, y de una de las bases del algarrobo nace un ave en picada que va hacia las olas marinas, tratando en posible de ser bastante cuidadosos con un símbolo que condense la identidad más originaria, cultural, hablando de Lambayeque, aunado a su ecología del bosque seco ecuatorial. Pues no es sino la actuación humana que se ha dado desde la cultura madre de los Muchico Moche, que es Cupinique, hasta los Moche mismos, Sicán o Lambayeque, Chimú, hasta el día de hoy está ligada a la actuación exitosa del bosque seco ecuatorial. No podemos explicar la cultura material y espiritual de las culturas lambayecanas, inclusive cuando viene España se inserta la primera ciudad española que se funda fue en Piura, en la zona del Alto Piura, para ser exacto, primero en el Valle del Chirán y luego en Morropón, exactamente el Monte de los Padres, y estamos hablando del ecosistema del bosque seco ecuatorial, muy similar al de Batangán. Y en el caso cuando llegaron en este caso, gente del África, llegaron a trabajar directamente con los españoles hacia el ámbito de este bosque, y mucha de la cultura que se suma a la tradición cultural muchi deviene de una actuación previa al bosque seco ecuatorial, viene de la gente de Iberia, luego gente que viene de África, y se adaptan también a la tradición local, y también aportan con sus conocimientos utilizando madera de algarrobo para, por ejemplo, la carreta se inicia en esa época, antes no se había hecho, o la madera del overo, en fin, elementos que son típicos del bosque seco ecuatorial, ¿no? Que hay que revalorar. No tenemos, por ejemplo, un museo sobre el algarrobo, hay todo un complejo cultural riquísimo para hacerlo, y eso lo queremos hacer en alguna parte, de repente se puede hacer en Saña. Interesante los conocimientos que nos vierte el doctor Carlos Helera. No constituye más que el poder de la cultura, ¿no? Así es. Los actores turísticos, ¿cómo están promoviendo este programa de bosques y pirámides? Bueno, creo que Carlitos ya sabe que soy una de las principales. Bueno, a mí me encanta llevar a mis alumnos, hacemos una ruta, nosotros tenemos un circuito justamente donde iniciamos con Museo Sicán y ingresamos a lo que es bosque de Poma. Hacemos todo el recorrido, durante todo, estamos hablando del centro de interpretación, de ahí vamos al árbol, continuamos Salinas y salimos y culminamos por Tucumán,
¿no? O sea, hacemos todo el recorrido, los guías les van dando a conocer, todo, nada en carro, sino caminando, los chicos obviamente pudiendo disfrutar justamente la naturaleza y el contacto. Siempre les digo, si ustedes respiren este aire, es puro, es saludable, abracen un árbol, van a sentir toda esa energía, les va a desestresar, disfruten la naturaleza, el escuchar a las aves, cada animalito de ustedes, por favor no me los pise. Ver, no llevamos música fuerte, no tenemos ni siquiera, utilizamos ropa muy colorida, sino tratamos de utilizar colores bajos para que no tengamos un impacto con la naturaleza, ¿no? Ayudamos también a hacer lo que es la limpieza de las áreas del bosque. Cuántas veces hemos trabajado con Antonio Monal justamente en coordinación para poder hacer mis alumnos felices. Ellos justamente les gusta trabajar apoyando en el desarrollo de la zona, cuidando, protegiendo. Hemos llevado jovencitos que también, por ejemplo, al Mirador Salinas llegan los colegios y lamentablemente pues a veces los maestros no pueden estar con todos los alumnos y me dejan las botellitas y ellos van subiendo y van recogiendo, ¿no? Mis alumnos van recogiendo y metiendo su bolsita o diciéndole no hagas esto porque o sea, identificándose, cuidando. Entonces parte de lo que nosotros hacemos es eso, no es solamente llevar que vayan y hagan una visita, sino que también aprendan a cuidar, a conservar y sobre todo la enseñanza de la importancia de Bosque de Poma, del área de los recursos naturales, el conocimiento de los museos que nos brindan y la historia en sí. Importantes prácticas culturales que ayudan definitivamente a la formación de los futuros ciudadanos y de los que ya son ciudadanos. Ahí hay que trabajar bastante en la sensibilización de la comunidad para poder tener esa conciencia de lo que significa nuestra identidad, pero hasta ahí todo está bien. El turismo en Lambayeque es muy importante, sin embargo las autoridades al parecer no le dan la importancia que corresponde. Tendríamos que ver las vías de acceso a Ferreñafe, donde se encuentra el Museo de Sicán, las vías de acceso a Lambayeque, donde se encuentra varios museos como tumbas reales del señor de Zipán, la vía de acceso a Saña, acá en las Pampas de Reque, por mencionar 3 lugares nomás donde existen inmensos basurales. ¿Qué opinan ustedes de este desinterés, de este descuido, entre comillas, de las autoridades que tienen que apostar pues por mantener estos sectores limpios para que los turistas cuando vengan tengan las ganas de volver o recomendar a quienes conocen que visiten estos lugares? Pero con este triste espectáculo, ahora estamos justamente 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, y quisiera que hagan una reflexión al respecto. Mira, Brennan, me adelanto a esto justamente porque quería completar con ello. Nosotros estamos haciendo materiales de investigación, justamente hay un curso que todas las instituciones creo que lo tienen dentro de lo que es metodología de la investigación, teniendo propuestas. Y justamente ellos están enfocándose a eso. ¿Qué pasa con las autoridades? Sin ir muy lejos, en la misma ciudad, ¿no? Están descuidados, las salidas. ¿Qué es lo que justamente acabas de hacer la pregunta principal? No se identifican, no tienen amor. Para mí, exactamente es que no tienen amor. ¿Sí? No hay amor por el trabajo que se están desarrollando, ¿no? Es lamentable porque el que verdaderamente quiere trabajar por su departamento, por su distrito y por su ciudad, lo demuestra. Y aquí en este caso siempre son las mismas llamadas de atención, siempre es la misma problemática que pasa en las salidas, ¿no? Estamos hablando al sur, estamos hablando Ferreñafe, sin ir muy lejos, estoy hablando también
en mínimo, si yo me quiero ir a un lugar campestre, paso lamentablemente por un basural. ¿Cómo puedo llevar a los turistas a esa zona si no tengo un compromiso con la comunidad? Entonces, la sensibilización no solamente viene de lo que nosotros enseñamos en el nivel estudiantil, viene en casa. Y tenemos que ser constantes y tiene que hacerse un trabajo minucioso. Yo admiro verdaderamente el trabajo que hace también la doctora Bernarda, ¿no? Con la comunidad de Tucumé, con las actividades que hacen para poder insertar a su mismo poblador, porque ellos se vean beneficiados, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas podemos brindarles si nosotros como autoridades en turismo no le tomamos la importancia de vida? Entonces, el exigir no solamente a la autoridad local, ¿no? Al alcalde, o a las autoridades correspondientes, ¿no? Tienes que ver el transporte, la basura, quitarla y todo demás. Pero ¿cómo si no? Lo primero que debemos de hacer es tocar las puertas de las casas y decirle: Señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué deja esto? ¿Qué le enseña al pequeño si tiró el papel en la calle? ¿Qué le enseñas al niño que está subiendo y el profesor está ahí a su lado y está subiendo al cerro y sabe que hay toda una tarea y bota un papel o bota una botella? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros como personas individuales? Y después trabajar para el resto. Hubieron muchas críticas en la época de lluvias y yo fui una de las principales. A veces caigo antipática, pero siempre les digo las cosas tales y como son. ¿De qué me vale viajar tanto? ¿No? Estoy por aquí, estoy por allá, haciendo convenios, haciendo lo otro, si al final y al cabo tu ciudad está en ruinas, está sucia, ¿no? Son cositas que al menos sí trato de inculcar totalmente. Bueno, alguna vez he sido autoridad política y una de las propuestas que hemos hecho son ordenanzas a nivel tanto distrital y provincial. Y una de ellas está vinculada a toda la gestión ambiental. Fue regidor del Consejo Provincial, encargado de la Alcaldía Provincial de Fereñafe. Provincia y después así es. Y la gestión del alcalde ese entonces se hizo toda una propuesta de manejo de residuos sólidos, también diseñada, inclusive no propuesta, la hicimos real, que entró la gestión posterior y decidió, porque era la gestión previa de nosotros, destruirla. Y se capacitó al ingeniero de ese entonces para el manejo de residuos sólidos y terminó siendo contratado por el hoy día distrito ecológico más importante de Lima, Santiago del Surco. O sea, capacitamos a alguien para Fereñafe para que se lo lleve en Lima, por la ignorancia de ciertas autoridades. En eso sí soy bastante drástico, es ignorancia. Gente que no tiene capacidad no debe asumir las riendas políticas de un distrito, de una provincia, de una región. Es un espíritu de servicio el que se da. Ellos no están para rogarles, sino para hacer las cosas para que sus comunidades vivan bien y no como hoy en día. Y otra cosa, yo he visto en Ecuador hace años, cuando uno llegaba estaba como acá, y aquí yo sí soy bien drástico. Primero se persuade a la población de manera educada, porque ya hay gente que no va a cambiar. Este es un trabajo de educación y va a implicar 1, 2, 3 generaciones. Desde la escuela. Por eso, que se haga eso, por supuesto. Pero a la gente que no va a cambiar, a la fuerza, pues tiene que vivir civilizadamente. ¿Cómo? Una sencilla respuesta nos la da Ecuador. Vayan ustedes a visitar sus comunidades limpias. Desde el cantón más sencillo a la ciudad más grande, limpio. Desde la entrada y salida de las ciudades. ¿Qué pasó allí? Igual que aquí, la gente tiraba la basura, le interesaba un pepino los reglamentos municipales para poder, sabrían, ¿no?, a qué hora pasaba, pero igual saben que pasa a tal hora, porque que no me vengan aquí de que no pasa el camión recolector de basura. Claro que pasa, sobre todo en las ciudades grandes. Ese sector que une Fereñafe con Chiclayo es una vergüenza. Botan la basura a cada rato, a pesar de que sea el camión recolector ahí, siguen botando. Yo lo he visto, no una, varias veces. Lo que hay que hacer es simplemente advertir de manera educada a la población: si botan su basura, se les va a confiscar el DNI. Siguen votando, multa tras multa, y va a ver que eso va a cambiar a la fuerza. Sino que los alcaldes, las autoridades tienen miedo de perder los votos. Pero recuerden que hoy en día pues ya no se puede reelegir una gestión, así que háganlo para que este país cambie. Dos puntos importantes ahí, doctor.
que enérgicamente usted lo dice, podemos rescatar de que hace falta ciudadanía, ¿no? Un tema que tiene que darse y las autoridades tienen que impulsar los mecanismos para que se pueda ir dando ciudadanía en nuestra sociedad. Y el otro tema es de que ha tocado usted algo muy, muy importante, de que no hay políticas sostenibles a nivel de los gobiernos en sus diferentes niveles. Entonces ahí tenemos que también alentar para que las autoridades que son elegidas puedan dirigir, ¿no?, los gobiernos que les toca con políticas sostenibles. Es decir, si encuentran un proyecto en marcha deben de continuarlo, porque no puede tener nombre propio, porque las obras, por decir, no se hacen con plata del alcalde o del gobernador regional, sino con plata de nosotros que llega, ¿no?, a través de los impuestos en el Fondo Común, en el caso de los gobiernos locales. A partir de ahí, doctor, también queremos saludar que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha considerado en su segundo borrador, ojalá que pueda ser definitivo, el mejoramiento de la carretera Saltur-Zipancayaltit, con lo cual me parece que ya se completaría el circuito para que pueda ser visible Saña. ¿Qué opinión le merece este anuncio? Excelente, lo que se tiene que hacer ahí es una certificación, sobre todo en las unidades de transporte cañero que destruyen las vías. Entonces, ver dónde van esos transportes de caña de azúcar, perdón, a fin de que no malogren las pistas, porque el gran problema es el mantenimiento de estas para el servicio público, ¿no? Sea por comunidades rurales que están en ese espacio territorial y tienen que transportarse de aquí para allá, o visita de turistas. Uno cuando va ve que hay estos camiones cañeros que entran y a veces están 3, 4 a la vez y es imposible avanzar, ¿no? Y por el sobrepeso que llevan destruyen las pistas. Y yo me pregunto, ¿hay algún impuesto o algo que ellos ayuden a mantener con el municipio estos espacios de transporte? No lo creo. Ahí yo creo que debemos ser más claros, ¿no?, en cuanto a una política de que ellos también apoyen el mantenimiento de estas vías. Tendría que reglamentarse en todo caso, porque se está asignando 20.300.000 soles para ejecutar esta obra, que va a permitir, como le digo, también va a permitir que se pueda poner en marcha un nuevo circuito turístico que personalmente estoy impulsando, que pueda partir de Monsefú, llegue a Úcupe, continúe a Saña, pase a Cayaltí, continúe a Huaca Rajada y termine en Chaparrí. O sea, donde hay productos turísticos, atractivos turísticos, que fácilmente se pueden articular. Ya ahora, primero, se hizo la carretera de Mocupe a Oyotú, que permite conectar a Úcupe desde la Panamericana con Saña y Cayaltí, y ahora con la pista Cayaltí hasta Saltur, me parece que ya podemos estar hablando de condiciones apropiadas para que se pueda pensar en establecer un nuevo circuito turístico. Y para redondear el circuito, articulen a Cherpe, que está tan ligado a la historia de Saña y tiene realmente atractivos muy interesantes para dar a conocer, ¿no? Aunque ese es un tema polémico, ¿no? Dice que con el GPS ya se determinó que pertenece a Lambayeque, pero sin embargo sigue siendo considerado como parte de la libertad. ¿O usted qué alcance nos puede dar al respecto? Muy sencillo, igual pasó con la isla 2 de tierra que reclamaba Piura y en realidad por todo el tema arqueológico, los elementos culturales identificados en esa isla son más de tradición lambayecana que piurana. De igual manera, el caso de Cherpe es bien interesante porque está más ligada a la historia colonial de Lambayeque y seguramente en tiempos prehispánicos también, pero el caso concreto se hizo puerto en la colonia durante, en esa época la intendencia de Trujillo implicaba Lambayeque, Jaén, Chachapoyas, Piura, Tumbes, etc. Pero cuando se independizó el Perú y se convirtió el sistema político en departamentos de demarcación, ¿no?, de las regiones, primero y ahora regiones, aunque siguen siendo los límites de los departamentos, porque las regiones deben ser más bien macro territoriales, no tan pequeñas. Pero el punto concreto y real es de que siempre Cherpe ha estado dentro de la órbita
lambayecana, desde el tiempo histórico, desde el siglo XVI para ser exactos, ¿no? Y el interés de la libertad ha sido reciente, en el siglo XX, XXI, ni siquiera en la época previa. Claro, antes, repito, en la época colonial eran todo un todo, ¿no? Inclusive Saña era un repartimiento y al sur estaba Trujillo, y Cherrep estaba bajo el repartimiento de Saña. Pero Saña fue provincia también. Provincia, pero estaba Cherrep en la provincia, o sea, siempre ha estado acá. El tema de la libertad ha sido reciente, siglo XX para ser exactos, XXI. Un descuido se puede decir también. Pero igual, no tanto así, porque yo sé que han reclamado por GPS, eso es lambayecano. O sea, los límites que vengan a veranear gente de Chepén y digan que eso es parte de la provincia de Chepén, región de la libertad, no le hace. Si vamos al tema ecológico, cultural y étnico, desde el Valle del Jequetepeque hasta el Motupe es más lambayecano que liberteño, porque desde la quebrada de Cupiznique al sur, yo soy de Trujillo, y yo he nacido y conocido, conozco muy bien ambos territorios porque desde chico he ido desde el Valle de Virúa Moche y al Jequetepeque también, y me daba cuenta, y con el tiempo, cuando uno estudia y a partir de los datos que hay de investigadores, se dice hay una frontera natural entre el Jequetepeque y Chicama en las pampas de Paiján o Cupiznique. Y es claramente factible cuando llegan los españoles, se encuentran los reinos mochica hablantes lambayecanos desde el Valle del Jequetepeque, donde está Puémape, apellido muy muchic, que lo encuentran en Lambayeque, no en Trujillo, hasta el Valle del Motupe. Así que esa unidad étnica, cultural, política se dio desde tiempos coloniales también. Bien, nosotros hemos llegado al final del programa a través de Destape TV. Una última reflexión corta, por favor, de ambos. Bueno, para nosotros es importante no solamente el cuidado y la conservación de nuestros lugares turísticos, patrimonios, recursos, sino también el poder inculcar el cuidado, el poder enseñar. No, bueno, como dice Carlitos, él es muy drástico, no soy muy suave tampoco, pero si las autoridades no ponen de su parte, creo que nosotros también debemos de hacerlo, ¿no? Debemos ser uno de los representantes si queremos tratar de rescatar todo el turismo ahí siga creciendo acá en el departamento. Bueno, celebremos el Día Mundial del Turismo y celebremos en Lambayeque la riqueza tanto que se viene dando para dar a conocer al público nacional e internacional los ricos valores que tenemos, sino los potenciales que aún están por pulirse y darlos a conocer. Yo creo que el turismo es una actividad que está muy ligada a diversas disciplinas y sobre todo para fortalecer nuestra identidad, que es bastante rica, la identidad local como nacional, ¿no? Y considero oportuno señalar también que dentro del turismo hay emprendimientos económicos que van a ayudar a elevar las condiciones de vida de las poblaciones, aunándose a ello el fortalecimiento de su propia identidad. Y queremos pues una región limpia, y eso depende de sus autoridades, que se hagan agendas políticas con la sociedad civil, que cuando haya un cambio municipal, se vienen las elecciones, que la sociedad civil esté organizada y el que entre tiene que hacer cumplir de la A a la Z lo que camina bien. Por eso los países que avanzan en el mundo se dan agendas políticas que se cumplen, y las que están bien implementadas se continúan y siguen haciendo que esto beneficie más a su comunidad, y de esa manera el país progresa. Muchas gracias. Agradecemos entonces nuevamente al doctor Carlos Helera y a la licenciada Edita Alvarado.